Saludos, señores. Escuchen con atención, escuchen por favor lo que le pide al pueblo venezolano Marcos Rubio. El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todas eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final. No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestos mañana mismo a hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que está, esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar. Ya lo saben entonces, no desanimemos. Vamos entonces con la historia de las últimas 24 horas y tratar de entenderla. El ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, se apoderó de 15 fincas en territorio de Venezuela. Bueno, después de robar, o hay que decir de liberar, lo que se llama Ejército de Liberación Nacional. Entonces reinicio. El ELN, Ejército de Liberación Nacional Colombiano, se apoderó de 15 fincas en territorio de Venezuela. Después de liberar aceiteras y echar a sus dueños, la guerrilla ocupó parte del Catatumbo sin que la Fuerza Armada autodenominada bolivariana intervenga. Desde el año pasado hay fuertes enfrentamientos entre los helenos, un grupo armado conocido como los Pelusos, y paramilitares por el control de la región. Por otro lado, tenemos acerca de las empresas que quedan en Venezuela, que el 96% de las empresas del país paralizó o redujo su producción en el año 2019. De esas compañías, un 14% ya detuvo por completo sus actividades en lo que va del año. Otro logro de la revolución bonita. En cuanto a la gasolina, tenemos la siguiente información. La reventa de la gasolina en Venezuela, la más barata del mundo, es una, si usted la consigue, claro, es una práctica común desde hace más de un año en las zonas fronterizas, pero desde hace semana, cuando comenzó a recrudecerse la escasez de combustible, sus revendedores han comenzado a cobrar en dólares, ya que el bolívar no parece ser muy soberano que se diga. Les estoy dando un resumen de las noticias más destacadas en este momento, en las últimas 24 horas. Por otro lado, tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir este martes que existe un acuerdo secreto con el país azteca en materia de migración y que este entrará en vigor cuando él lo quiera, y contradiciendo así la versión del gobierno mexicano de que no hay un pacto que no se haya hecho público. En esta actuación de Donald Trump, ¿no? Que por cierto recuerda el que hizo tiempo atrás John Bolton con el papelito indicando los soldados que enviarían a Colombia. Trump sacó su papelito con el acuerdo secreto. ¿Recuerdan a John Bolton? Bueno, véanlo, ahí lo tienen. ¿Recuerdan? Bueno, Trump hizo el mismo show porque evidentemente eso fue a propósito, como fue a propósito el papelito de John Bolton que decía tantos soldados a Colombia. Por otro lado, el canciller colombiano
Según la anuncia la agencia EFE, México ha creado una mesa permanente con Honduras, El Salvador y ya han tenido conversaciones con los embajadores de esos países, dijo, repito, el canciller colombiano en las últimas 24 horas. Y atención, Colombia prohíbe uso de asbesto en el país. Repito, Colombia prohíbe uso de asbesto en el país, que se usa en la mayor parte del mundo. Este mineral provocó la muerte de 1.700 personas en los últimos 5 años como consecuencia de cáncer de pulmón que ese compuesto genera en el organismo. Esto es sumamente grave, lo del asbesto. Ya hay muchas casas y muchos techos que se hacen con asbesto, y no los populares solamente, sino también sumamente costosos, como por ejemplo en Miami, en Brickell, que es uno de los apartamentos más caros que hay en Miami, ¿no? Allí inclusive hay edificios con piso o techo de asbesto. Sigue la información. Esta vez tenemos que el tribunal que juzga al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por presuntamente espiar a opositores durante su gobierno, ordenó este miércoles su excarcelación 1 año después de ser detenido en su país y ser extraditado desde los Estados Unidos. El tribunal le otorgó prisión domiciliaria. Y esto es lo que está pasando con los expresidentes de varios países. Vamos a estar claros, Perú, por ejemplo, que son varios los que están siendo investigados. Bueno, no hablemos de Lula y Brasil. Colombia empiezan a investigar a Santos por Odebrecht, en fin. Eso hace temblar a mucha gente que piensa que con eso puede acabar la democracia, que son defectos de la democracia. Pero vamos a ver qué dice al respecto más adelante Orlando Goncalves. Bueno, así estamos iniciando, señores. Con esta información estamos iniciando lo que es la historia de las últimas 24 horas a través de YouTube Bravo 24. Ese es nuestro canal YouTube Bravo 24. Suscríbase, es completamente gratis. 24 horas es la voz de la democracia y de la libertad. Y vamos a agradecer a aquellas personas que nos ayudan a hacer el programa, como es por ejemplo Ángela Sago. Les recuerdo su más reciente trabajo de investigación, En nombre de los pobres los multiplican, sobre estos delincuentes que están apoderados de Venezuela y cómo la sociedad civil logró destituir al dictador anterior, a Chávez Frías. 3 días, es verdad, pero regresó, y no por culpa de la sociedad civil, ni mucho menos. Por otro lado está el libro de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, y el libro de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Tanto En nombre de los pobres los multiplicamos, como La fragancia de la rebelión, como La Venezuela imposible, ustedes los consiguen en Amazon. Además agradecemos a Aptitud Danceware por su colaboración. Ellos son quienes presentan 24 horas por Bravo 24, voz de la libertad, voz de la democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es @Napoleón Bravo, el Instagram es igual, y les recomiendo, para que pasen un rato diferente, ¿no? Y disfruten de todo lo que ha sido la cultura pop, que se metan en la página www.lomejordenuestravida.com, todo pegadito, www.lomejordenuestravida.com. La producción general del espacio es de quien les habla, Napoleón Bravo. Vuelvo a negar que en Venezuela hay una situación humanitaria. En Venezuela no hay una crisis humanitaria. No es verdad. No es verdad. Venezuela no tiene una crisis humanitaria. Claro que no es verdad. No, eso de que el 90%, más del 90% son pobres en Venezuela. Eso de que acabaron con buena parte de la clase media. Eso que la gente está comiendo la basura en la calle. Esos son montajes.
Pregúntenselo a estos delincuentes para que vean que le dice, eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, seguimos con la historia de las últimas 24 horas. Según declara el economista Luis Oliveros, Venezuela vive en una economía de dolarización desorganizada. La falta de efectivo, la hiperinflación, la recesión, la pérdida del poder adquisitivo son algunos de los factores que ha generado la crisis que atraviesa el país. Pero hay crisis en el país. Pregúntenle a Maduro y al delincuente este mayor que es Diosdado Cabello. Por otro lado, el Banco Central de Venezuela informa que a partir del jueves 13 de junio hay 3 nuevos billetes que se incorporan al coro monetario. Las denominaciones son de 10.000 bolívares, 20.000 bolívares y 50.000 bolívares. De eso tenemos a un analista que nos va a hablar sobre... tenemos a Daniel Lara Farías, que le pedimos que nos hablara de esto y qué significa esto que está sucediendo con estos nuevos billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Por otro lado, está la información de Consultores 21, según la cual los resultados de su más reciente encuesta a nivel nacional dice que el 47% de los venezolanos pues se quieren ir del país. Y eso que no hay crisis, qué cosa más extraña, ¿por qué se querrán ir? ¿No? Deben estar engañados por Donald Trump y compañía. Por eso, pues el 47% de los venezolanos quieren emigrar. Los destinos que prefieren son Colombia, Chile y Perú. Infobae, por su parte, denuncia que el ELN se apoderó de 15 fincas en territorio de Venezuela. Creo que se quedaron cortos. La información la publican gracias al trabajo investigativo de Sebastiana Barras, a quien tengo, por cierto, en línea para que nos la amplíe. Adelante, Sebastiana, excelente periodista. Adelante, Sebastiana. Buenas noches, Napoleón. Un saludo para ti y la audiencia. La frontera colombo-venezolana está demostrando la ineficiencia de la Fuerza Armada en lo que al cumplimiento de sus funciones vitales y constitucionales como es la defensa del territorio y la soberanía se refiere. En este caso, tengo que hacer énfasis en un aspecto que ha sembrado de terror, miedo, sangre y muerte a un sector del sur del lago, específicamente los municipios Jesús María Semprún y Catatumbo del estado Zulia. El 1 de junio se presentó a este sector llamado Caño Motilón y Caño 14 un grupo del Ejército de Liberación Nacional y obligaron a los dueños de fincas a abandonar sus propiedades en 3 minutos. En la frontera ese tipo de órdenes se cumplen, porque si no eso significa muerte. Y en efecto, los dueños de las fincas debieron abandonar sus unidades de producción y es así como en este momento el Ejército de Liberación Nacional tiene control sobre aproximadamente 350 hectáreas de tierra venezolana en el sur del lago de Maracaibo. El 1 de junio, después de que los dueños de fincas se retiraron de sus unidades de producción, no pasó mayor cosa. Al día siguiente, en horas de la madrugada, empezó el enfrentamiento entre un grupo del Ejército de Liberación Nacional y grupos paramilitares que por 12 horas casi seguidas estuvieron disparándose mutuamente. Y esta situación duró con algunos intervalos hasta el día 6, cuando según los habitantes de la zona se escucharon 13 grandes detonaciones o muy fuertes detonaciones y desde entonces ha privado el silencio. De eso se supo que han muerto varios paramilitares, entre esos un jefe de la organización paramilitar llamada Orión y algunos irregulares del Ejército de Liberación Nacional. Durante este tiempo, es decir, desde el 1 de junio hasta el 6 de junio, no hubo ninguna actuación por parte de la Fuerza Armada Nacional, pero más lamentable es que aún hoy tampoco la Fuerza Armada Nacional se ha hecho presente en
territorio, en ese territorio tomado en estos momentos por el Ejército de Liberación Nacional. Aun cuando allí, a unos pocos pasos de Caño Motilón y Caño 14, hay unas alcabalas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta es la situación terrible que se está viviendo en la frontera y que exige de inmediato la actuación de la Fuerza Armada Nacional, que debe defender el territorio y la soberanía venezolana. Buenas noches, Napoleón. Buenas noches, Sebastiana. Sebastiana Barraez, excelente periodista, valiente periodista, por cierto. Sebastiana Barraez. Bueno, les decía que Colombia ha prohibido el uso en el país de asbesto porque ese mineral provoca cáncer en las personas. Ya provocó la muerte de 1.700 personas en los últimos 5 años. Es cáncer de pulmón. Y lo peor de todo es que en muchísimas partes del mundo, ¿no?, construyen con asbesto, y hay gente que duerme bajo techos que tienen asbesto directamente, o si no, si son habitaciones o apartamentos caros, pues están muy bien escondidos. Por eso es que le pido al doctor José Cisneros que nos alerte, que nos hable sobre eso. Doctor Cisneros. Los asbestos es un material sintético, es decir, que no se encuentra en la naturaleza, fue diseñado por el hombre, que puede ser transformado en fibras y en materiales de construcción. Fue usado extensamente por su bajo costo y por su carácter no inflamable en la construcción de viviendas, techos y paredes. En particular, en todas aquellas construcciones desde hace 30 o 40 años para acá, se usó muchísimo como material de construcción. Sin embargo, fue evidente, sobre todo en aquellas personas que trabajaban mucho con este material de aislamiento térmico y de construcción, que empezaron a desarrollar una serie de síntomas respiratorios y muchos de ellos un cáncer que se llama el mesotelioma. Y obviamente, inmediatamente fue evidente que la relación tenía que ver con la presencia de esta fibra en la vía respiratoria. Eso obligó inicialmente a tomar una serie de medidas para proteger a los empleados que trabajaban con asbesto y eventualmente a abolir o a prohibir la utilización de asbesto en la construcción de viviendas o en cualquier otro tipo de instalaciones donde pudiese en un momento dado esas pequeñas fibras desprenderse y ser inhaladas por los ductos de aire acondicionado, etc. El problema de esto es que este es un carcinogénico, es decir, es una sustancia o es un componente que produce cáncer. Y de allí, pues, que se hayan tomado esas medidas para prevenir eso. Es más, muchos de ustedes habrán visto por ahí bastantes propagandas que tienen que ver con bufetes de abogados recolectando casos de personas que tuvieron en algún momento contacto con asbesto y que hoy padecen de cáncer, en particular de ese cáncer que llaman el mesotelioma, para que consulten de manera de buscar algún tipo de alivio o de compensación por la exposición a este carcinógeno. De tal manera que ese es el problema. ¿Cómo saber? Bueno, es difícil porque muchos de estos componentes que se usaron en asbesto están en el aislamiento térmico de muchas casas, en los áticos, entre las paredes, etc. Entonces habría que hacer una inspección. Sin embargo, la mayoría de los códigos de construcción modernos pues prohíben absolutamente la utilización de los asbestos en este caso. El tratamiento en los mesoteliomas, bueno, el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, y la prevención pues es evitar a toda costa el contacto con estas sustancias llamadas asbestos. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Cisneros por aclararnos el problema de lo que es el asbesto, y recuerden que puede causar la muerte. Por otro lado, les decíamos que una de las noticias más destacadas en las últimas 24 horas es que el 96% de las empresas del país paralizó o redujo su producción en el año 2019. De esas compañías, el 14% detuvo por completo sus actividades en lo que va de año. Le pedimos a quien fuera expresidente de Fedecámaras, hoy en el exilio, Carlos Fernández, que nos analice y aclare la situación, y esto es lo que nos envió grabado. Las declaraciones que dio el presidente de Conindustria con relación a cómo se encuentra la situación manufacturera en el país es verdaderamente preocupante. Según cifras que mostró,
del 93%, donde las industrias no están trabajando o algunas de ellas están produciendo a su mínima capacidad, demuestra claramente cómo ha sido la destrucción del aparato productivo de Venezuela. Es muy preocupante, ya que Venezuela no produce prácticamente nada y el régimen se ha ocupado desde que llegó al poder para destruir toda la actividad productiva privada del país. Valga decir también que la actividad productiva en manos del gobierno, en manos del régimen, no ha sido eficiente y Venezuela tiene que importar prácticamente todo y no tiene recursos en estos momentos para hacerlo. ¿Cómo poder revertir esta situación? Pues lo primero que tendríamos que tener es un cambio de gobierno, que verdaderamente Venezuela entrase por el camino de la libertad, de la democracia, de la seguridad jurídica, para que se pudieran crear empleos estables, bien remunerados y que la inversión extranjera y nacional se hiciera verdaderamente plasmada en realidad en Venezuela. No veo otra salida, sino en principio el cambio del régimen, seguridad jurídica, inversiones nacionales y extranjeras, creación de puestos de trabajo bien remunerados y que Venezuela empiece a transitar nuevamente por el camino de la industrialización y de la producción interna. De lo contrario, seguiremos estancados en todo lo que es la parte económica en el país y no lograremos recuperar una actividad económica que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Termino diciendo, estamos en un círculo vicioso y la única salida tiene que comenzar por la salida del régimen y porque verdaderamente haya una unión de todos los venezolanos a la búsqueda de crear estabilidad política, estabilidad económica y una seguridad social para todos los venezolanos que le permita ingresar a puestos de trabajo que sean bien remunerados y que puedan cubrir sus necesidades más imperiosas que hoy no tienen cómo hacerlo. El éxodo venezolano cada día está mayor y veremos después de julio quizás un éxodo que será marcado por la historia en el mundo como los venezolanos ricos hemos sido empobrecidos y hemos tenido que salir a buscar nuevos horizontes para poder mantener a nuestras familias. Gracias, la verdad que es una tragedia. Gracias, Carlos Fernández, quien fuera presidente de Fede Cámaras y ahora está en el exilio. ¿Qué dice el Wall Street Journal? Que las sanciones petroleras llegan a sus límites mientras Venezuela se seca. La semana pasada, Estados Unidos incrementó las sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, prohibiéndole a las empresas especializadas enviar a Venezuela los líquidos diluyentes necesarios para el transporte y procedimiento de crudo pesado. Washington se abstuvo por ahora de imponer una prohibición total a las compras de crudo venezolano. Estas sanciones adicionales de los Estados Unidos tendrán poco efecto sobre el mercado porque Venezuela comercia con países que las ignorarán. Es el principal titular, repito, de Wall Street Journal. Pero no importa. No importa porque esas sanciones no afectan a los acuerdos con esa dictadura hermana que es Rusia. Seguramente que los rusos y los chinos le pueden ofrecer eso. No sé por qué no se lo pidieron a ellos. O los cubanos. Los cubanos siempre han sido unos chulos, ¿no? Que le chuleen un poco a alguien que tenga eso y se lo darán a su hermano del alma, el dictador, el narcodictador de Venezuela. Vamos ahora con noticias Bloomberg. A ver qué destaca noticias Bloomberg en este momento. Es que Caracas está atrayendo repentinamente su propia ola migratoria, así como lo oyen. Vienen del campo, donde la crisis es mucho mayor que en la capital, ya que Maduro le da prioridad a la ciudad capital sobre el resto de Venezuela. Aunque mucho más pequeño que las olas de gente que se dirigen a la frontera, el patrón de migración hacia Caracas está aumentando. Conscientes de los beneficios de la capital, las personas y las empresas están recogiendo y moviéndose para Caracas.
chefs cierran sus restaurantes en ciudades como Barquisimeto, Mérida y Maracaibo y los reabren en Caracas. Y ahora que el gobierno esencialmente ha dolarizado la economía, las importaciones privadas se han liberado, los suministros de alimentos son más abundantes en Caracas, al menos que para aquellos que tienen la suerte de tener acceso a dólares, no al bolívar soberano, a dólares en un país con tasas de pobreza cercanas al 90%, pero no hay crisis, pregúntenle al narcotraficante de Diosdado Cabello. Sigo leyendo. Incluso la gasolina que escasea se puede encontrar más fácilmente, si la consiguen, en la capital. Todo lo que se necesitaría, sin embargo, para hundir a Caracas de nuevo en el caos total, sería otro fallo importante de la energía, y ese conocimiento sigue siendo prioridad para los residentes ricos y pobres de la capital. Vamos ahora a ver qué nos dice USA Today. Para USA Today, atención, el principal titular es que Donald Trump afirma tener privilegio ejecutivo para mantener en secreto los documentos relacionados con la adición de una pregunta de ciudadanía al censo. Es el principal titular de Donald Today, que es el periódico de mayor circulación en los Estados Unidos. Todo esto ha sido posible gracias a la gente de Attitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Gracias. Estamos en la ciudad de Maturín y nos encontramos específicamente en la calle Rojas. Quien conoce en Maturín sabe que esta es una zona del casco central de la capital del estado Monagas. Esta cola está dando la vuelta y a la parte exactamente que ustedes ven allá, hacia allá, al final de esa avenida, que es la avenida Juncal, es donde está la bomba de gasolina. Pero por aquí, ella misma va dando la vuelta. Las personas vemos cómo tratan de leer, no sabemos cuánto tiempo. Señora, ¿cuánto tiempo tiene usted en la cola más o menos? ¿Cómo cuánto tiempo? 2 horas. La señora está comentando que tiene ya 2 horas en la cola esperando para surtir combustible. Aquí también tenemos personas con toda esta situación que se está atravesando por la gasolina. Recordemos que el día de ayer no había ninguna bomba surtiendo gasolina. Sí, lo acabamos de ver hace un momento, que estaba robando el carro. No tiene nada de gasolina. Está en cero ya. En cero de gasolina. ¿Llegó aquí en cero, señor? ¿Cómo hizo cuando llegó acá? Casi empujado. Ahorita tengo que empujarlo porque no me da para llevarlo. Lo vamos a dejar para empujar. Vamos a tratar de llevarlo también. Acá, el señor, como estamos observando, está empujando su carro. Vamos a tratar también de ayudarlo. Son varios carros, como están viendo en este momento, que están siendo empujados para poder continuar la gasolina. Muchos de estos vehículos, como estamos observando, ya no tienen ni siquiera para rodar. Estamos hablando de una cuadra que se le está dando la vuelta. Después ellos van a tener que girar, y después de girar van a tener que ir hasta el final de esta vía que estamos observando en este momento. Estamos en la ciudad de Maturín, específicamente en el estado Monagas, zona petrolera del oriente del país, quien está sufriendo gasolina. Aquí tienen una restricción de pico y placa, es decir, que por el terminal de la placa es que el día de hoy ellos van a poder surtir de combustible. Señor, ¿su placa cuál es? Miren, cero. Y le toca entonces el día de hoy. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo le parece esto, señor? No me parece muy bien porque estamos viviendo bastante difícil la situación de la gasolina. ¿Su nombre es tan amable? Omar Chaparro. Increíble. Es que se cuenta y no se cree. Se cuenta y no se cree. Entre tanto, en los Estados Unidos, en una época de verano que la gente se va de vacaciones y demás, que sube la gasolina, el precio de la gasolina, porque se incrementa el consumo de gasolina, pues está bajando la gasolina, especialmente en Florida. Está bajando la gasolina, especialmente en Florida. Es impresionante. Mientras que en Venezuela cada vez es más difícil conseguir gasolina, que es un país petrolero. Bueno, le preguntamos cómo analiza todo esto un hombre economista, hombre de gente de petróleo y alguien que fue alto ejecutivo de PDVSA cuando existía PDVSA. Buenas, Napoleón, un saludo a la diáspora a través del programa y nuevamente muy agradecido por la oportunidad.
El tema de la gasolina en la temporada de mayor consumo aquí en los Estados Unidos y en los países que gozan de las 4 estaciones es obviamente muy importante para todos. Y la explicación la podemos encontrar primero señalando cómo es la estructura de costos de la gasolina, en donde el 56% corresponde al precio del petróleo. Luego el proceso de refinación es aproximadamente de un 19%, lo que tiene que ver con el transporte, la distribución y la llegada a la estación de servicio es de un 17%, y los impuestos aquí en los Estados Unidos promedian alrededor de un 8%. En consecuencia, la variación en el precio del petróleo es el factor de mayor importancia en cuanto a el precio que al final pagamos por la gasolina. Aquí, por cierto, en la Florida tenemos un tema con la distribución y el transporte que lo hace en comparación algo más costoso que en otros estados, como por ejemplo en Texas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hay que tratar de buscar es la explicación por qué el precio del petróleo se comporta de tal manera que hoy vemos que se cotiza alrededor de los $52.20 el marcador WTI, cuando hace unas semanas atrás estaba en los $62, $63 por barril. Y la explicación que hoy el mercado da al precio que tenemos del petróleo se refiere en primer lugar, bueno, a la situación económica global, en donde se han disminuido las expectativas de incremento del Producto Interno Bruto, entre otras razones por la guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y China, que además afecta a otras economías como la de la Unión Europea y países en Latinoamérica como México y Brasil, por ejemplo. El tema además está relacionado obviamente con la demanda, ¿no? Si el crecimiento económico disminuye, pues la demanda disminuye, y la estimación que había sobre el incremento de la demanda de petróleo este año se ajusta a unos 200.000 barriles menos, precisamente por esta situación. Luego tenemos del lado de la oferta cómo la producción de los Estados Unidos continúa incrementándose. Ya se menciona que está alrededor de los 12.4 millones de barriles por día, y a esta oferta tenemos que agregarle cuál es el comportamiento que tienen los inventarios de crudo para las operaciones aquí en los Estados Unidos, que según el American Petroleum Institute la semana pasada aumentaron en 4.9 millones de barriles de petróleo, y eso resulta en un total aproximado de unos 455 millones de barriles de petróleo operativo. La semana también anterior, el Departamento de Energía había señalado que habían aumentado significativamente los niveles de inventario de petróleo. En consecuencia, esa variable es muy importante para la determinación del precio. Y luego está el tema del acuerdo de reducción de suministro entre los países OPEP, liderado por Arabia Saudí y en el cual forma parte también Rusia, que todo indica que se va a mantener por los próximos 6 meses, y el mercado, quiere decir, ya ha considerado la disminución de las entregas de suministro por parte de Irán, la caída de la producción en Venezuela, y el factor que ha señalado Rusia de decir que no quiere continuar perdiendo participación de mercado, con lo cual una reducción mayor de producción en este momento no se ve. Puede ser que en el futuro cercano ocurra, lo cual implica, bueno, ese resultado de la volatilidad del precio del petróleo. La estimación que se está haciendo por algunos entes que hacen estudios en cuanto al tema petrolero es que para el caso, por ejemplo, del WTI, el precio podría estar alrededor de los 55, 56 dólares para el final del año. Eso es más o menos la explicación que se ve en este momento, y por eso estamos pagando menos por la gasolina al día de hoy.
Y en cuanto a Venezuela, bueno, la situación continúa muy dramática, Napoleón, no podemos dejar de mencionarla, las largas colas que hay para echar gasolina, continúa el contrabando de extracción, continúa el esquema para bypassear las sanciones, pero la realidad es que la capacidad de la industria petrolera venezolana está muy mermada para poder satisfacer la demanda del mercado interno, y por eso las largas colas. Y además, bueno, continuamos viendo cómo la accidentalidad en la industria petrolera va viento en popa. Ayer nuevamente una gabarra al sur del estado, en Monagas, se incendió, afectando una unidad de producción en Petroguarao, y esto, bueno, lo que indica es la falta de pericia, la falta de mantenimiento, la falta de una gerencia profesional para manejar el negocio petrolero. Y mientras esta dictadura, tiranía se mantenga en el poder, bueno, evidentemente la situación del mercado interno de combustibles no se va a resolver, y además que, bueno, uno llega a pensar también que esto es una manera de ejercer control social sobre los ciudadanos, que tengan que estar largas horas para echar gasolina en un país petrolero, dedicando tiempo, esfuerzo y angustia para poder tener en el vehículo el combustible tan necesario para movilizarse. Así que, bueno, Napoleón, las contradicciones que nos genera esta supuesta revolución. Gracias entonces a Juan Fernández, economista y hombre de Gente de Petróleo. Vamos a ver, en este momento y desde hace algún tiempo, por lo menos 3 horas, sigue siendo el principal titular de CNN, que arrestaron al hombre que le habría disparado a Big Papi, que era un beisbolista de las grandes ligas. También Trump revela accidentalmente parte del supuesto acuerdo con México. Habla de los miles de manifestantes que marchan en Hong Kong. Son los 3 principales titulares en este momento de CNN en español. Vámonos ahora a otro servicio noticioso perseguido por el narcorrégimen como es NTN 24. El principal titular: quieren dar un golpe mortal a Primera Justicia, dice José Guerra sobre posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del régimen. El diputado pidió a los venezolanos no desconcentrarse. Por otro lado, un segundo titular: Corte Constitucional de Ecuador aprobó el matrimonio igualitario. Tercer titular: incorporan 3 nuevos billetes al cono monetario venezolano. Y cuarto titular que destaca NTN 24, contaminación y falta de recursos, la principal maternidad de Caracas en desidia, es el otro titular que destaca el diario El Nacional. Bueno, vamos a ver, como ustedes saben, tenemos que hay un tribunal que está juzgando a el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Habíamos hablado de que hay varios expresidentes, la mayoría en democracias, que están siendo expresidentes demócratas, quiero decir, en países donde hay una democracia, que están siendo investigados. En una dictadura no los investigan a menos que sean enemigos de la dictadura. Esa es la gran diferencia. En una democracia uno se entera de lo que realmente pasó y muchas veces de lo que no pasó, ¿no? Pero en una dictadura usted no se entera de nada, a menos que gracias a los medios nuevos de comunicación, como Instagram, como Twitter y demás, puedan enterarse de lo que escriben afuera sobre lo que pasa adentro. Bueno, le pedí como les había anunciado, a Orlando Goncalves, que nos hablara qué está pasando en las democracias. Y esto es lo que nos dice. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Pues bueno, el tema ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Las democracias en el mundo están siendo afectadas. La tesis que traemos de que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, y eso es mucho más profundo y genera desajustes, sumado al hecho de que en los últimos 30 años hemos avanzado más que en los últimos 2 siglos, eso nos dice que esta serie de desajustes es un proceso natural por la velocidad a la que se están presentando los cambios y los avances de la sociedad. Ahora, las democracias van a tener que evolucionar. ¿Hacia dónde? Te confieso que no lo tengo claro, pero
Cuando uno comienza a ver el resurgir de partidos neonazis en Europa o el resurgir de partidos de extrema derecha, catalogados como extrema derecha, nacionalistas, anti-Unión Europea en Europa, es preocupante. Como también es preocupante ver, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos. El presidente Trump fue electo basando su campaña en un discurso muy agresivo y en un discurso que dividía a la sociedad. Y ahora lo más sorprendente es que están dadas todas las condiciones para que se haga un juicio político al presidente. Sin embargo, los 20 y tantos candidatos que tiene el Partido Demócrata hace que se presente fracturado y dividido y no se pongan de acuerdo para ejercer el juicio político al presidente Trump. ¿Y esto por qué? Bueno, porque quien tome la bandera de hacer el juicio político, pues ese será un personaje que recibirá mucha atención de los medios. Y entonces, ¿para qué hacer el juicio si algunos van a tener la ventaja de tener los medios a su favor porque iniciaron este juicio político? Así que mejor no hacemos juicio político. Y esa pareciera que ha sido la tesis del Partido Demócrata. Lo cual quiere decir que, bueno, que el presidente Trump tiene prácticamente el camino, por lo menos por ahora, despejado para su reelección en 2020. Y cuando uno va a México, en México uno ve que la gente votó contra el sistema, a pesar de que votó a un individuo que pertenece al sistema y que ha sido formado y construido en el sistema. Y comienza a ver todos los desajustes que se presentan con políticas nacionalistas y con políticas populistas. Y seguimos bajando en Latinoamérica y tenemos a Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández ha sido muy cuestionado porque se religió, se hizo reelegir y ahora tiene el país anarquizado y tiene un hermano preso por narcotráfico, etc. Y uno va al lado a Guatemala y bueno, y ahí se ha presentado una cosa terrible. Por un lado, se politizó la justicia y ahora se judicializa la política. Y entonces las altas cortes han eliminado a varios partidos de la carrera electoral que tienen este domingo su primera vuelta y han sacado también de la carrera allá a 4 candidatos presidenciales. Así que, ¿qué va a pasar este domingo? Pues la verdad es que se prevé una alta abstención y eso debilita aún más la democracia. Y vemos el caso de Nicaragua, donde un dictador se fue cooptando el Estado y las instituciones y ahora judicializó la política, politizó la justicia. Pareciera ser que esa es la clave para entonces adueñarse del poder y perpetuarse en el poder. Vemos el caso de Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli estuvo un año detenido en los Estados Unidos, casi un año, mientras se resolvía si se extraditaba a Panamá o no. Ahora estuvo un año detenido en la cárcel. Hoy le acaban de dar medida sustitutiva de casa por cárcel y siguen un juicio. Juicio, por cierto, muy curioso, porque en algún momento del juicio van a tener que presentar la parte acusadora, en este caso la Fiscalía, las pruebas de esas interceptaciones telefónicas por las cuales se le acusa, y lo que entendemos es que ni el aparato que se usó para esas interceptaciones, si es que se hicieron, ni las grabaciones, si es que las hubo, no están. La Fiscalía no las tiene. Por lo tanto, es un juicio que en algún momento tendrá que llegar a una conclusión. ¿Cómo se juzga a una persona sin el cuerpo del delito? Y seguimos el paseo y bueno, vemos la situación que hay en Venezuela. Ya es harto conocido, no tiene ningún sentido hablarla. Vemos el caso de Brasil, donde Lula da Silva pretendía ser candidato y terminó encarcelado. La expresidenta Dilma Rousseff fue destituida. En fin, lo que
tenemos entre manos es que definitivamente las democracias se han venido debilitando, las instituciones se han venido debilitando, se ha venido presentando esta mezcla sumamente extraña y preocupante de politizar la justicia y judicializar la política, y esto le ha hecho un daño enorme a la democracia. Reitero, la democracia tendrá que evolucionar y tendrá que hacerlo rápido, y son los dirigentes y los ciudadanos los que tienen la obligación y el deber de fortalecer las democracias y ayudar a que estas evolucionen. Porque, por ejemplo, en el último estudio de Latinobarómetro, el apoyo a las democracias ha venido bajando, pero sorprendentemente, de las cosas que más me sorprendió en ese estudio es que ha crecido la indiferencia ante la pregunta: ¿usted prefiere un gobierno democrático o un autoritario? La indiferencia de cuál es el sistema que lo gobierna ha venido creciendo, es decir, a la gente ya no le importa. Y eso es preocupante porque con todos los defectos del mundo que pueda tener la democracia, es la que nos garantiza la libertad de expresión, las libertades ciudadanas, y con todos los defectos es el único sistema perfectible. Así que nos toca hacer un esfuerzo para hacer que la democracia se evolucione y se perfeccione y comience a darle respuestas a los ciudadanos. Bueno, Napoleón, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, Bernardo Goncalves. Ya saben que lo pueden seguir a través de su Twitter, Orlando Goncal. Y señores, aquí está de nuevo Berenice Gómez, la bicha. Berenice. ¿Qué hubo, Napoleón? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea. Aquí estoy contigo nuevamente en Bravo 24, que es de verdad una de las más importantes ventanas a la verdad y a la libertad que tenemos los venezolanos. Qué bueno que sigues empecinado en hacer periodismo desde donde quiera que te encuentres. Bueno, hay varias cosas que quería conversar contigo hoy. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Estoy muy feliz porque en la ciudad de Bogotá, con un grupo de venezolanos que no están cobrando dinero, que no están robándose nada, como dicen que el venezolano es el peor depredador del venezolano. En este caso no es verdad, y quiero decirte con amor que hay una cantidad de venezolanos que están trabajando con la alcaldía de Bogotá para que haya una participación de personas que son emprendedores, hombres, mujeres, madres de familia, aquí en la ciudad de Bogotá, para llevar todos los proyectos. En el caso mío, yo voy a entrar con mi portal que se llama tururú.com, que va a ser el portal que van a utilizar la mayoría de los venezolanos que están aquí para dar a conocer su producto, para dar a conocer su emprendimiento, pero para evitar la xenofobia y para hacer denuncias y tener acceso a la mayoría de las cosas buenas que tiene el gobierno de Colombia y el gobierno regional para los venezolanos que estamos en el exilio o en la diáspora. Ahorita, el día 15 de este mes, viene el primer festival. Después viene uno en agosto y después viene otro más. Son 3 festivales. Las personas pueden inscribirse gratuitamente a través de pinchar en www.participacionbogotá.go.co. Ahí pueden inscribirse y pueden participar. Todos los emprendimientos van a ser evaluados para darle financiamiento. Ahora, quería decirles que bueno, viene el relanzamiento del portal, así como vino mi relanzamiento a través de tu programa, ya que estoy recuperando mi salud. Mi mayor tributo a mi patria es poder hablar en este programa y hacer todas mis denuncias y mi trabajo. Gracias, Napoleón, una vez más. El lío de la frontera está muy cruento y muy grueso. Allí está dividida la frontera, 4 estados de Venezuela, más 2 estados o 3 estados de Colombia, que se llaman departamentos, entre Freddy Bernal, que significa el régimen de Maduro, con el Ejército y la Guardia Nacional, y sus paramilitares, que lo llaman los colectivos. Están los paramilitares colombianos que combaten a la guerrilla, que ya están cortándole la cabeza a los ayudadores y a los apoyadores de la Guardia Nacional y la están lanzando, no es mentira, contra la Guardia Nacional, contra los destacamentos de la Guardia Nacional. Y estos mismos paracos, en nombre de un individuo que se llama El Paisa,
Secuestraron a Bernal 3 días y dice él, me lo pasé por el forro. Tú dirás, ¿qué quiere decir que se lo pasó por el forro? Lo cierto es que estaba muy gallito Bernal y ahorita aceptó que se abriera la frontera y Maduro dijo, abre la frontera y la gente se va a pie porque no dejan que pasen automóviles por el puente Simón Bolívar. También allí están pasando otras cosas. La policía de Colombia, gracias a Dios, intervino en las trochas para que cese la violencia y paren y se detenga el pago por ir a atravesar de Colombia para acá. La única cosa loca y demencial es que ahora dice Bernal que los colombianos que vayan de Colombia hacia Venezuela tienen que tener un carnet, que se lo van a sacar gratuito. Bernal, si es payaso y si es mentiroso, ¿cómo van a hacer eso si no hay ningún tipo de control y el SAIME no funciona, por Dios? Por favor, eso es una payasada de Bernal, pero bueno, se lo pasó por el forro el tipo del paramilitar. Algo es algo. Ahora, en el lío de la frontera también aparece una gente que vino del United Kingdom, de Inglaterra y el Reino Unido de la Gran Bretaña, a verificar a dónde llegaba y quién manejaba una ayuda en dinero que llegaba a alguna organización o alguna persona en la frontera en Cúcuta. No saben dónde están los reales, pero se los cogieron. Y ahí hay gente que dice que personas que trabajan con ONG, no estoy hablando de todas, que diputados que han tenido que ver con dinero se han comprado apartamentos y viven. Y la gente de Voluntad Popular, esto se me está cayendo, pero bueno, no importa. No estoy tan acostumbrada a ponerme turbante para que no me vean la calva. Pero gente que tiene que ver con dinero en la frontera y gente de Voluntad Popular. Lo mismo que le dijeron a los militares venezolanos que se fueran para allá para hacer el día el 23 de enero, cuando el concierto, etcétera, y que los abandonaron y le dieron cheques sin fondo. Bueno, viven ahora la vida loca en camionetas blindadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes creen que van a estar actuando así toda la vida y no nos vamos a dar cuenta y no los vamos a denunciar? ¿Qué bolas tienen? Alerta. Vecchio anda de campaña electoral por Miami y todos los demás andan en campaña electoral igual que Guaidó. Ya están diciendo que ya el gobierno de los Estados Unidos aceptó que tengamos los pasaportes vencidos. No es así, no es así. Los pasaportes vencidos dentro de los Estados Unidos funcionan si no pasan de 5 años y si la visa que la persona tiene está válida. Pero cuando usted va a comprar un pasaje para ir a los Estados Unidos, whatsoever, a donde quiera que esté, y el pasaporte está vencido, lo rebotan, caballo. No se cree ese cuento. La otra cosa, el Perú ahora nos va a tratar más duro para poder entrar a Perú. Resulta que tenemos que tener una visa humanitaria que podemos sacar en el consulado o en la embajada de Perú en Venezuela. Chamo, pero qué duro con nosotros y nosotros fuimos tan blanditos con ellos, ¿no? Bueno, tenemos que tener una visa humanitaria. Yo no sé para qué servirá. Quiero decirle que igual, todas las oportunidades que tengo le digo al presidente Duque, no, yo no me hablo con el presidente Duque, no soy tan importante, pero le mando correo electrónico y le mando Twitter en donde le digo, pregúntele a Julio Borges de dónde saca los centavos con los que vive en la Milla de Oro de Bogotá, Parque de la 93. Tiene unos cuatripochos que van al colegio más caro de Bogotá y es refugiado desde el mismo día. En Hacienda no le preguntan de dónde saca usted los cobres si tú nunca has trabajado. ¿Ah? Bueno, y ya vamos a ver Luis Florido, porque ahora que le están haciendo a Luis Florido un homenaje en la Florida. Amanecerá y veremos. Hoy es mi 4º día después de la 6ª sesión de quimioterapia y estoy feliz de estar en un país en donde puedo aplicármela, porque en mi patria la gente se muere. Napoleón, te quiero y salúdame a la profesora Sago. ¡Viva Bravo 24! Gracias, Berenice Gómez, la bicha. Qué bueno que se sienta mucho mejor. Bueno, vamos a... En esta historia y estos recuentos, vamos a ver cuál es el recuento para completar la historia de las últimas 24 horas. Desde Caracas tenemos a Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Adelante, Efraín, te escuchamos. Un gran saludo para ti, Napoleón, y todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales. Aunque sigamos bloqueados en Twitter por contarle al mundo
todo lo que ocurre en Venezuela y tenemos que comenzar este miércoles informándole que el Banco Central de Venezuela acaba de emitir 3 billetes que se suman al cono monetario nacional. En este caso son los billetes de 20.000, 10.000 y 50.000. Estos 3, bueno, obviamente demuestran el proceso inflacionario que está ocurriendo en el país y que nada de lo que han emitido hasta ahora puede funcionar o servir para algo. ¿Por qué? Porque hoy en día, incluso si hablamos de algún producto que podamos comprar, un refresco, por ejemplo, está sobre los 20.000 bolívares. Imagínense esto, pagarlo en efectivo, bueno, es bastante complicado. Según el Banco Central, a partir de ahora, con esta entrada en vigencia de este nuevo cono, bueno, van a intentar paliar de alguna manera cuál es la situación actual de la moneda venezolana, que sabemos no alcanza para nada. Por otro punto importante que tenemos que informarle es que según la empresa Consultores 21, el 47% de los venezolanos desea emigrar del país. Los destinos favoritos de estas personas es Colombia, Perú y Chile. Y estos 3 porque ya, según la encuesta, demuestra que hay personas que tienen sus familiares allá y por eso sienten que es más fácil poder emigrar hacia estos 3 países. Esta encuesta se realizó en torno a unas 2.000 personas y es muy importante también decir que en la clase o la clasificación que se hace en la encuesta son personas de mediana edad y también con grado universitario. Esto quiere decir que la crisis, bueno, llegó a todas partes y el proceso migratorio sigue sin parar. Otra información que no podemos dejar de contarles es que el equipo de El Pitazo, que es un medio digital en Venezuela, ya a esta hora está liberado. Fueron liberados ya el fotógrafo y su chofer, quienes se encontraban esta mañana haciendo fotos cercanos a PDVSA, La Campiña, algunas tomas de apoyo para todo lo que es sus proyectos audiovisuales y también web. Pero bueno, fueron detenidos por funcionarios del SEBIN y alrededor de las 3 de la tarde fueron liberados. Y antes de terminar también debo informarles que hoy hubo manifestación en la Maternidad Concepción Palacios, donde informan que no hay ni siquiera cloro, no existen los coletos ni el jabón, solo están limpiando con agua todo el hospital. No hay manera de poder desinfectar todo lo que está allí. Incluso los médicos en algún momento piden a las personas que se vayan a otros centros asistenciales porque no hay manera alguna de poder atenderlos, ya que no tienen incluso cómo limpiar los instrumentos, cómo esterilizarlos. Esto es parte de lo que informaron hoy en las calles de los trabajadores de esta importante maternidad, la principal del país. Así están las cosas por Venezuela. Nosotros le estaremos informando todo lo que esté ocurriendo. Como sabemos, esto puede cambiar en cualquier momento y ustedes lo van a conocer a través de 24 horas y de mi red social activa, @babuito en Instagram. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Muchísimas gracias, Babuito. Es que es increíble. Y eso que no hay crisis. Pregúntenle al narcotraficante de Dado Cabello si hay crisis o no. No hay crisis. Que no hay crisis. ¿De dónde sacan ustedes que hay crisis? No entiendo. Vamos a ver cómo está ese Bolívar arrechamente soberano. Aquí está Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Gustavo, ¿me escucha? Hola, saludos a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este miércoles 12 de junio y abre el jueves 13 de junio en 6.474,44. El dólar implícito en 45. El dólar ticón en 6.139,11. El dólar Bitcoin en 6.750,68 y el euro en 7.325,83. Gracias, Gustavo. Hasta mañana. Hasta dentro de 24 horas, Gustavo. Él es el director de Dollar Today. Así está ese Bolívar acabando con todo. El Bolívar soberano, acabando con todo. Bueno, señores, entonces ahora ya tenemos listo, hablando del cono y el Bolívar y demás, le hemos pedido a Daniel Lara Farías que nos hable sobre eso, que nos analice qué es lo que está pasando, señores, qué es lo que está pasando. Y aquí está desde el exilio en Alemania, Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti, para toda la audiencia de 24 horas y para los suscriptores de tu canal Bravo 24.
un nuevo cono monetario que analizarlo en cuanto a sus consecuencias me parece sinceramente, por lo menos para mí, que me la llevo tan mal con las matemáticas y con los ceros, sean a la izquierda o sean a la derecha, no me atrevo a hacerlo, Napoleón. A lo que sí me atrevo es a señalar cosas puntuales. La fortaleza de una moneda no se mide por su billete más grande, sino por lo que es capaz de comprar un ciudadano con monedas. En Europa, una persona puede con 2 monedas comprar un ticket para el pasaje y usar todo el sistema de transporte. En Alemania, por ejemplo, donde yo estoy, usted con 2 euros y 70 centavos, o 60 centavos, o 50 centavos, dependiendo de la ciudad donde esté, usted se puede comprar un ticket con el cual durante determinado tiempo, 1 o 2 horas, puede usar el sistema de transporte de la ciudad, con el mismo ticket en todo el sistema, en el metro, en el tren rápido, en el autobús, en el tranvía. Con unas 4 monedas de 2 euros, 8 euros en total, una persona puede hacer una compra para hacer un buen almuerzo e inclusive hacer un almuerzo y un desayuno para 2 personas con monedas. ¿Con cuántas monedas se puede comprar en Venezuela? Ese billete de 50.000 bolívares soberanos, que no es otra cosa que un billete de 50 billones, porque son 12 ceros, si no me dan mal las cuentas. Esa denominación, ¿para qué le sirve a un ciudadano venezolano? ¿Para qué serviría analizar las consecuencias económicas de esa moneda? Si mañana un ciudadano con ese billete no va a poderse comprar medio cartón de huevo, un paquete de harina pan y medio kilo de queso. ¿Qué se puede comprar con el billete de máxima denominación en Venezuela? ¿Cuánto tiempo va a ser el billete de máxima denominación? ¿Cuánto tiempo va a tardar este bolívar soberano? ¿En cuánto tiempo vuelven a hacer una reconversión monetaria? Que los más beneficiados son los que venden los billetes y los que se dedican a la legitimación de capitales, que gozan un pollero cada vez que cambian los billetes. Entonces, lo que de verdad hay que revisar es la jornada maligna de 20 años de duración donde han disuelto la moneda venezolana en el bolsillo del trabajador, que es el que más padece todo esto. Gobierno que, como dice, por cierto, el libro de Ángela Sago, en nombre de los pobres los multiplicamos. Bueno, mayor muestra esta, lo que hace con la moneda. La cuestión no es la consecuencia de la reconversión monetaria ni el nuevo cono monetario. La cuestión es la causa y su continuidad. Porque lamentablemente, si nosotros no salimos de este régimen a como dé lugar, dentro de poco vamos a tener billetes de 500 trillones. Ya a nadie le va a importar. Y yo creo que ahí es donde está el problema. En el hambre del ciudadano, que es incapaz, hasta con el billete de más alta denominación, llevar comida para su casa y garantizar que su familia tenga que comer, por lo menos durante un día. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Recuerden que ustedes lo pueden seguir a través de su Twitter, de Lara F. Después que escucharon el análisis del nuevo cono monetario del Bolívar soberano, ¿todavía piensan que hay crisis? Claro que no hay crisis. Pregúntenle al narcotraficante de Diosdado Cabello o al tiranozuelo el vendido el esclavo de los Castro, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro. Pregúntenle para que vean que no hay crisis. Eso es mentira que la gente está comiendo en la calle, eso es mentira, ¿no? Lo poco que se pueda criticar, la culpa la tiene Trump, que lo único que hace Trump las 24 horas, ¿no?, es pensar cómo fastidiar, ni siquiera cómo tumbar, cómo fastidiar, ¿no?, a esa revolución bonita, para que no sea tan bonita como es. Pero en fin, vamos a ver en este momento 2 servicios informativos que persiguen los de la revolución bonita. El Nacional, principal titular, cae
a 2.7 kilos el consumo de carne por habitante en Venezuela. Representa el menor indicador de demanda de América Latina y una drástica baja con respecto al promedio del 2018, que fue de 4.1. Repito, representa el menor indicador de demanda de América Latina. Pero no hay crisis. No hay crisis. Vamos a ver qué nos dice La Patilla, el principal titular. El tiempo me dará la razón. Trump insiste en que Rusia retiró sus militares de Venezuela. Es el principal titular de La Patilla. Segundo titular, exmilitares explican por qué la Fuerza Armada Nacional se debaten entre la lealtad, la corrupción y el deber, en un amplio reportaje de La Patilla. Tercer titular destacado, Tribunal Supremo de Justicia de Maduro amenaza la inmunidad parlamentaria de José Guerra y de Tomás Guanipa. Son los tres titulares más destacados a esta hora por La Patilla y el titular más destacado del diario El Nacional a esta hora. Señores, ya llegó. No viene volando como Mary Poppins en su paraguas. No. Viene en su escoba como buena bruja. Y además escoba electrónica, porque es una bruja moderna. Aquí está Virginia Escobar, la bruja. Hola, Napoleón. Para el 13 de junio las energías se recaen sobre la clarividencia. Es una energía muy fuerte y nos lleva a creer que hemos entendido los misterios de la vida o del camino, eliminando la parcialidad o los juicios, dejando de lado la lógica, porque nos dejamos llevar por la fe o la certeza de que algo puede ocurrir. Cuando reina esta energía, solemos confundir deseos con mensajes del universo, así que mucho cuidado. El signo mejor aspectado es Piscis, que finalmente podrá experimentar un triunfo después de muchas adversidades. Géminis, discusiones por dinero que te dejan agotado. Libra, sientes algo de incertidumbre porque ves alguna relación o negociación mediocre y sin bases. Acuario, discusiones con un hombre de poder te llevarán a asesorarte mejor antes de hablar. Cáncer, los pequeños problemas se unen para fastidiarte, todos en el mismo momento. Escorpio, creerás que algo o alguien se alejará, pero solo será por un tiempo y regresará. Aries, una reunión familiar o entre amigos reaviva el amor de pareja o te trae alguien nuevo. Leo, sentirás que la suerte te abandona, pero tranquilo, que todo pasa. Por ahora solo debes resistir. Sagitario, pronto te darás cuenta que por más que luches, hay cosas que ya terminaron o van a terminar. Tauro, la tranquilidad económica aún no llega. Por ahora deberás seguir luchando contra todo lo inesperado. Virgo, cuídate de tus propias mala crianza, porque puede que tires por la borda una excelente oportunidad. Capricornio, de repente te sentirás muy solo, y es que todo está cambiando en ti y en tu entorno, y tú no estás muy claro al respecto. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Bueno, y si abrimos con el mensaje a los venezolanos de Marcos Rubio, vamos a cerrar también con él porque el mensaje es realmente interesante. Escúchenlo. El régimen está perdiendo y ellos lo saben. Ellos lo saben. Hay que entender una cosa, este es un movimiento pacífico de desobediencia civil. Y los movimientos de desobediencia civil y pacífico, la única batalla que ganan es la última. Nos acordamos en este propio país, cuando Martin Luther King salía en las calles, en las marchas, todo eso terminaban con personas presas y ataques de la policía, pero ganaron al final.
No hay manera en que Maduro sobreviva a esto. Aquí no solamente se trata de Maduro, se trata no simplemente de quitar a Maduro. Si esto se trata de quitar a Maduro, hay 15 personas en ese régimen que están dispuestas mañana mismo a hacer eso, mientras que ellos queden en el poder. Esto se trata de restaurar la orden constitucional de Venezuela y regresar a una democracia en un país donde hay espacio para todos los pensamientos. Y eso es lo que estamos trabajando en este momento. Y es importante seguir y entender eso. Aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba, ni es Rusia, ni es Maduro, es que se desesperen y pierdan el ánimo, que es lo que está, esa es la estrategia de ellos, de que nosotros nos desesperemos, vamos a perder el entusiasmo, vamos a perder la esperanza. No lo hagan, no hay manera en que este régimen sobreviva, y cada día la presión se incrementa. Estas sanciones, algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor. Por eso le digo que por favor sigan, esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más, eso va a pasar.